Bienvenidos a Alquimia del Alma, el espacio donde transformamos cada herida en sabiduría y cada sombra en luz. Hoy te invito a mirar atrás no con culpa, sino con propósito. Hay dolores que no tienen nombre, que no caben en una conversación, ni en un mensaje de ayuda, ni siquiera en un llanto. Dolores que se alojan en el centro del pecho como un peso invisible, pero constante. Y lo más extraño es que muchas veces no sabes exactamente por qué. Solo sabes que estás roto, aunque nadie más lo note. La vida sigue su curso, la gente sonríe, el reloj avanza, pero tú estás detenido en una especie de pausa interior. Como si algo dentro de ti supiera que no puedes seguir igual, pero tampoco supieras cómo seguir diferente. No es tristeza lo que sientes, no es solo soledad, es un colapso del alma, un desbordamiento de todo lo que has callado, aguantado, fingido, reprimido. Y entonces llega ese día, ese punto de inflexión silencioso donde tu mundo ya no encaja contigo. ¿Alguna vez lo sentiste? Ese momento en el que te miras al espejo y hay un vacío en tus ojos. No sabes en qué momento perdiste el brillo, pero ya no está. Te preguntas si este es el final, y sin saberlo estás ante el verdadero principio. Porque hay un tipo de dolor que no te destruye, te despierta. Y es ahí, justo ahí, donde comienza lo que Carl Jung llamaba el proceso de individuación. Un viaje crudo, pero sagrado, donde cada herida es una puerta. Donde cada sombra que antes evitabas se convierte en tu guía. Vivimos creyendo que debemos evitar el sufrimiento, que ser felices es tener la vida resuelta, el amor garantizado, la paz eterna. Pero lo que nadie te dice, lo que casi nadie se atreve a aceptar, es que la verdadera paz no viene antes del dolor, sino después de haberlo atravesado. Y no cualquier dolor, sino aquel que te quiebra en 1000 fragmentos para revelarte tu núcleo más auténtico. Porque tú no eres lo que lograste, no eres lo que los demás creen que eres. Tú eres lo que sobrevive después de que todo lo que creías que eras se desmorona. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Y es ahí, en esa oscuridad tan temida, donde vive tu verdadera fuerza. El alma no despierta con aplausos, no despierta con premios, despierta con pérdidas, con caídas, con soledad. Porque el despertar del alma es violento, no porque sea cruel, sino porque debe romper el cascarón del ego. Y el ego se aferra a identidades, a rutinas, a historias que ya no sirven, a personas que ya no sanan, a seguridades que ya no sostienen. Pero el alma no quiere seguridades, quiere verdad. Y si para que la encuentres tiene que quitarte todo lo que no eres, lo hará. Porque en el fondo tú lo pediste. Tal vez no con palabras, pero sí con vibración. Pediste despertar. Y el despertar nunca es cómodo. El despertar duele, porque implica morir a lo que ya no te representa. Y en ese trance doloroso, cuando parece que todo está perdido, ocurre lo más extraordinario. Empiezas a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. No estás roto, no estás fallando, estás desprogramándote, estás regresando a ti. ¿Y cómo lo sé? Porque cada alma que ha tocado el fondo y ha sobrevivido con conciencia, regresa con una mirada distinta. Una mirada serena, pero poderosa. Una mirada que ha visto el infierno y ha decidido quedarse con la luz que descubrió en medio de él. Este video no es una respuesta mágica. No es una fórmula de superación rápida. Es una llave simbólica. Una guía emocional para ayudarte a descifrar lo que ese dolor vino a enseñarte.
porque detrás de cada noche oscura hay un nuevo amanecer espiritual esperando. Hoy quiero que recorramos juntos ese camino, desde la herida hasta la alquimia, desde el miedo hasta el poder, desde la sombra hasta la luz interior. Si alguna vez sentiste que no ibas a poder, pero aún estás aquí, es porque algo dentro de ti ya está sanando, ya está comprendiendo, ya está transformándose. Y esa transformación silenciosa es el mayor acto de amor propio que puedes hacer, no hacia el mundo, no hacia los demás, sino hacia ti, hacia tu alma que tanto tiempo esperó ser escuchada. Bienvenido a Alquimia del Alma, donde el dolor no se esconde, se honra, y donde tú, con tus cicatrices, tu historia y tu luz, eres la medicina que siempre buscaste afuera. Primera Jung y la sombra que te formó. Hay una parte de ti que lleva mucho tiempo esperando. No está en tu sonrisa, no está en tu éxito, ni en tus logros, ni siquiera en tus relaciones. Está escondida detrás de tus miedos, detrás de tu rigidez, en el rincón exacto donde el dolor se volvió costumbre. Esa parte de ti se llama sombra. Y no es oscuridad en el sentido moral. No es maldad, ni negatividad, ni un defecto a corregir. Es, según Carl Jung, la suma de todo lo que fuiste obligado a reprimir para poder sobrevivir emocionalmente en este mundo. La sombra es lo que perdiste para ser aceptado. Es lo que sacrificaste para que no te abandonaran. Es la risa que apagaste para que no te callaran. Es la rabia que tragaste para que no te rechazaran. Es la verdad que ocultaste porque era más seguro mentir. Es la versión real de ti que enterraste para que no te volvieran a herir. Y esa sombra, aunque tú no lo veas, no se fue. No desapareció. No se extinguió. Se ocultó. Esperó. Y desde las profundidades de tu alma comenzó a hablarte. En forma de angustia, de insatisfacción crónica, de sabotajes, de relaciones repetitivas, de esa sensación constante de estar incompleto aunque lo tengas todo. La sombra no es enemiga. Es parte del alma que fue exiliada, y como todo lo que ha sido desterrado, sueña con regresar a casa. Pero, ¿cómo la integras si ni siquiera sabes que está ahí? Lo primero que debes saber es que la sombra no se presenta con delicadeza. No golpea la puerta con dulzura, irrumpe, sacude, desordena, y muchas veces lo hace en forma de crisis. De esas que llegan sin previo aviso y te desarman por completo. ¿Te ha pasado? Un día estás bien, o al menos eso crees, y al siguiente el suelo bajo tus pies comienza a temblar. Pierdes algo, alguien, un sentido, un rumbo, y te das cuenta de que la vida que habías construido ya no te contiene. Ahí es donde entra la sombra, no como castigo, sino como llamada, como mensaje del alma, como una invitación brutal, pero necesaria, a mirar hacia adentro. Porque eso que tanto temes sentir, el miedo, la tristeza, la rabia, la culpa, la vulnerabilidad, no son enemigos. Son partes tuyas que nunca fueron reconocidas con amor. Y cuando las reconoces, cuando por fin te sientas con ellas y les das voz, no te destruyen, te liberan. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Eso significa que si no integras tu sombra, ella lo hará por ti. A través de las personas que atraes, las decisiones que tomas, los patrones que repites. Vas a amar a quien no te ve, vas a entregarte a quien no sabe recibir. Vas a permitir abusos con tal de no quedarte solo. Vas a vivir desde el miedo disfrazado de amor. Vas a traicionarte una y otra vez solo para evitar sentir lo que ya está dentro de ti.
Y en ese laberinto no es que te pierdas, es que te olvidas. Te olvidas de lo que vales, te olvidas de tu verdad, te olvidas de que no viniste a adaptarte, sino a encarnar tu alma. Y eso solo es posible si estás dispuesto a mirar lo que has evitado toda tu vida. Pero atención, integrar la sombra no es convertirse en alguien mejor, es recordar quién eras antes de que el miedo te moldeara, antes de que la sociedad te programara, antes de que la culpa te callara, antes de que aprendieras a sobrevivir, olvidando cómo vivir. Es volver, volver a ti, volver al origen de tu herida, volver a ese niño interior que un día entendió, aunque nadie se lo dijera, que para ser amado tenía que desaparecer. Y ahora tú, desde tu madurez, desde tu conciencia, desde tu proceso, tienes una misión: ir a buscar a ese niño, abrazarlo, decirle: ya no tienes que esconderte, estoy aquí, no te voy a abandonar. Eso es integrar la sombra, eso es sanar. Y lo curioso es que al hacerlo, descubres que no eras débil por sentir tanto, eras profundo. No eras un problema por necesitar afecto, eras humano. No eras egoísta por querer ser tú mismo, eras libre. Lo que más temías de ti no era tu oscuridad, era tu autenticidad esperando permiso para salir. Carl Jung nos enseñó que el oro más puro del alma está escondido en la cueva que menos quieres visitar. Y esa cueva es tu sombra. Pero si te atreves a entrar, no solo recuperas lo que fuiste, descubres lo que puedes llegar a ser. Y eso, querido viajero del alma, vale cada lágrima, vale cada caída, vale cada noche oscura. Porque no hay dolor más grande que vivir desconectado de tu verdad. Y no hay libertad más poderosa que cuando por fin, después de todo, te permites ser tú. 2. El vacío que nunca fue vacío. Hay un momento en el viaje de todo ser humano en que se hace el silencio. No el silencio externo, el interno. Un tipo de silencio que no depende de que el mundo se calle, sino de que algo dentro de ti se apague por completo. Los deseos, las motivaciones, las emociones, todo entra en una especie de pausa invisible. Y en medio de esa pausa, lo único que queda es una sensación: el vacío. Ese abismo interno al que nadie nos prepara. Esa especie de hueco que se abre en el pecho como una grieta que ya no puedes ignorar. Una grieta silenciosa pero profunda. Una grieta que se forma cuando tu alma por fin se cansa de fingir. Y lo más desconcertante de ese vacío es que no tiene explicación. Puedes tener trabajo, familia, salud, pero nada parece suficiente. Puedes estar rodeado de personas y, sin embargo, sentirte solo. Puedes recibir elogios y, sin embargo, sentirte invisible. Puedes estar en movimiento constante y aún así sentir que no estás yendo a ninguna parte. El vacío no es un lugar físico. Es una ausencia de sí mismo, una desconexión interior tan sutil que ni siquiera sabes cuándo empezó. Y entonces lo niegas, lo rellenas, lo tapas. Intentas estar bien, hacer más, lograr más, demostrar más. Te lanzas a relaciones que solo adormecen el alma, a metas que no nacen del corazón sino de la ansiedad. A distracciones que solo silencian el eco, pero no lo transforman, hasta que un día te detienes, porque ya no puedes más, porque incluso el éxito te pesa, porque incluso el amor duele, porque incluso tu cuerpo empieza a gritar lo que tu alma lleva años callando. Y es ahí, justo ahí, cuando lo que llamamos vacío te mira de frente. ¿Y qué es el vacío en realidad? Carl Jung no lo veía como una carencia. Lo entendía como un espacio sagrado aún no habitado. Un espacio que el alma guarda para sí,
hasta que estés lo suficientemente consciente para habitarlo sin máscaras. El vacío no es señal de que algo está mal contigo. Es señal de que lo que eras ya no te sostiene. Es la pausa antes del renacer. Es el silencio antes del verbo. Es la noche oscura que precede al amanecer interno. Y aunque lo sientas como un abismo, es en realidad el útero de tu transformación. Porque todo en la naturaleza, todo, necesita un momento de vacío antes de florecer. La semilla debe ser enterrada en la oscuridad. El útero debe vaciarse antes de gestar nueva vida. El corazón debe quedarse en silencio antes de cambiar su ritmo. Y el alma también necesita morir a lo viejo, para recordar lo que es real. Entonces no estás roto, no estás perdido, no estás solo. Estás en tránsito. Estás caminando por la región más olvidada del alma, aquella donde nadie aplaude, donde no hay promesas, donde no hay espectadores. Solo estás tú, contigo. Y ahí, en ese templo interior al que llamas vacío, comienza tu verdadero despertar. Pero para eso debes dejar de ver el vacío como enemigo. Debes dejar de pensar que lo que sientes es una falla y comenzar a entender que lo que sientes es el alma depurando todo lo que no eres. Porque sí, el vacío duele. Duele porque te quita lo que era cómodo. Duele porque no te deja apoyarte en lo de siempre. Duele porque te obliga a soltar las muletas emocionales, las excusas, las identidades prestadas. Te dejas solo con lo esencial. Y lo esencial al principio parece nada. Pero es en esa nada donde ocurre el milagro. Porque de pronto, sin esfuerzo, sin explicación, algo comienza a emerger. Una intuición, una calma, una certeza que no viene de la mente, sino del centro del ser. Una presencia que no necesita afirmarse, porque simplemente es. Y entonces te das cuenta de que ese vacío no estaba vacío, estaba lleno de ti, de todo lo que no te habías permitido sentir, de todo lo que habías callado, de todo lo que habías olvidado. Estaba lleno de tu alma reclamando su lugar. Y ahí comienza la verdadera alquimia. No se trata de llenar el vacío con cosas, se trata de aprender a habitarlo, de sentarte contigo, de respirar tu soledad como sagrada, de honrar tu tristeza sin querer corregirla, de permitir que el silencio te hable aunque no lo entiendas. Porque el alma no se comunica con palabras, se comunica con presencia, y el vacío es su idioma más puro. Jung decía que mirar hacia adentro es el principio de la claridad, que quien solo mira hacia afuera vive soñando, pero quien se atreve a mirar hacia adentro, despierta, y el despertar no siempre es hermoso, a veces es crudo. A veces te arranca de todo lo que conocías. A veces te deja sin palabras, pero siempre te devuelve a ti. Así que no huyas del vacío, no lo tapes, no lo evites. Siéntalo, escúchalo, camina con él. Pregúntale qué vino a enseñarte y permanece el tiempo que haga falta. Porque ese lugar donde hoy te duele respirar, mañana será el lugar donde habites con paz. Porque ese silencio que hoy te asusta, mañana será el eco de tu autenticidad. Porque ese abismo que hoy sientes sin fondo, mañana será el suelo firme de tu renacer. Y cuando eso ocurra, ya no serás el mismo. No porque te hayas convertido en alguien más fuerte, sino porque por fin te volviste tú. Tercero, el dolor como iniciación espiritual. Hay dolores que no vinieron a romperte, vinieron a iniciarte. Pero claro, al principio no lo sabes, solo duele, solo quema, solo parece una injusticia, una traición,
una tragedia. Y mientras más intentas entenderlo con la mente, más te ahogas. Porque el dolor verdadero no se comprende desde la razón. Solo puede ser habitado desde el alma. Y en ese habitar comienza el viaje, un viaje que Jung conocía bien. Lo llamó el proceso de individuación, un camino que no empieza con felicidad ni con paz, sino con colapso, con ruptura, con esa sensación devastadora de que algo en ti se quebró y no sabe cómo volver a armarse. Y es que para nacer de nuevo, primero hay que morir en lo interno, morir a lo conocido, a lo cómodo, a lo falso, a las máscaras, a las historias que te contaste para no sentir, a las armaduras que te protegieron, pero que ahora te asfixian. El dolor no es el enemigo, es el umbral, es la frontera entre quien creías que eras y quien estás llamado a ser. Porque cuando todo lo demás se derrumba, el ego, el control, la imagen, las expectativas, lo único que queda es lo esencial. Y lo esencial siempre es invisible a los ojos, pero innegociable para el alma. No hay transformación sin sacrificio. Y el sacrificio más profundo no es el que haces por otros, es el que haces contigo mismo. Dejar morir lo que ya no resuena, aunque te duela. Soltar lo que amabas, aunque te vacíe. Aceptar lo que ocurrió, aunque no lo entiendas. Y rendirte al fuego de la experiencia sin intentar apagarlo. Porque ese fuego, ese que al principio parece castigo, es alquimia. Es el mismo fuego que usa la naturaleza para quemar lo viejo y permitir que renazca lo nuevo. El mismo que transforma el metal en oro. El mismo que purifica lo que toca. Y tú eres el crisol, el recipiente de esa transformación. ¿Sabías que en muchas tradiciones espirituales el dolor es un rito sagrado? Una especie de llamada del alma hacia el despertar. No se le huye, no se le tapa, se le honra. El dolor como iniciación no es masoquismo, es conciencia. Es entender que lo que más te confronta es también lo que más te revela. Porque cuando duele de verdad, no puedes seguir siendo superficial. No puedes seguir viviendo en piloto automático. No puedes seguir huyendo de ti. El dolor te obliga a volver, a mirar, a escuchar, a sentir y finalmente a decidir. ¿Quién vas a ser después de esto? ¿A qué no vas a volver jamás? ¿Qué no vas a permitir nunca más? ¿Qué verdad ya no puedes seguir escondiendo? Ahí, en ese punto, donde el sufrimiento se convierte en claridad, donde la oscuridad se vuelve maestra, donde ya no puedes engañarte, ahí es donde comienzas a despertar. Y lo que despierta no es solo tu conciencia, despierta tu alma. Despierta la parte más profunda y eterna de ti que sabía, incluso en medio del colapso, que todo esto tenía un propósito. No un propósito lógico, sino un propósito sagrado. Algo que tu ego nunca habría aceptado, pero que tu alma siempre supo. Porque la verdad es esta: el dolor que más te quebró, también fue el que más te abrió, el que más te hizo arder. Fue el que te enseñó a respirar. El que más te arrancó fue el que te devolvió. Y no lo sabías en ese momento, solo dolía. Pero ahora, si estás aquí, si estás escuchando esto, si estás respirando después de todo, es porque estás renaciendo. Y como todo renacimiento es confuso. Hay lágrimas, hay miedo, hay dudas. Pero también hay algo nuevo, una fuerza que antes no estaba, una voz interior más clara, una intuición más firme, una presencia más auténtica. Esa es la señal de que has cruzado el umbral, de que el dolor hizo su trabajo, de que ya no eres el mismo. Y aunque aún no sepas quién eres, sí sabes quién ya no vas a volver a ser.
Ese es el primer paso hacia tu alma. Carl Jung lo decía con palabras que hoy resuenan más que nunca. No hay despertar de la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esa oscuridad que hoy habitas, ese dolor que parece interminable, esa noche que te cuesta sostener, es también el lugar donde nacerá tu luz más real. Porque no hay verdadera espiritualidad sin heridas, no hay autenticidad sin sombra, y no hay despertar sin fuego. Así que no huyas de lo que sientes, no te escapes del crujido interno, no anestesies este momento. Este dolor no vino a destruirte, vino a iniciarte, y tú estás listo. Cuarta, la ruptura como camino de individuación. Hay un punto en todo proceso profundo de transformación donde ya no puedes fingir que todo está bien. Un momento donde la ruptura deja de ser un accidente y se convierte en destino. Y no se trata de una ruptura visible. No siempre implica una separación, una pérdida tangible, un evento concreto. A veces, la ruptura más intensa ocurre en silencio, adentro. Es el momento en el que ya no puedes vivir desde el personaje que creaste para sobrevivir. Ese personaje fuerte, agradable, exitoso, funcional, simpático, inteligente, servicial. Ese personaje que se convirtió en tu escudo, en tu uniforme, en tu prisión. De pronto, algo en ti se cansa, se fractura, se desmorona. Y comienza una caída que, aunque no se ve, te transforma para siempre. Carl Jung llamó a este proceso individuación, la lenta, dolorosa y sagrada tarea de dejar de ser lo que el mundo espera de ti, para convertirte en quien verdaderamente eres. Pero nadie te avisa que ese camino empieza con una ruptura interna. Una ruptura que no puedes evitar, que no puedes programar, y que en muchos casos se siente como una muerte, porque eso es, una muerte simbólica, una muerte del ego, una muerte de la versión antigua de ti que ya no puede seguir cargando lo que no le pertenece, lo que fingía, lo que callaba, lo que postergaba, lo que toleraba, lo que sostenía solo para no desarmarse. Y entonces te desarmas, no porque quieras, sino porque ya no puedes seguir igual. Lo que antes te daba sentido, ahora te pesa. Lo que antes te motivaba, ahora te deja vacío. Lo que antes aceptabas, ahora te duele. Y en ese desarme, en esa ruptura sagrada, comienza la verdad. La verdad no es bonita al principio. Es incómoda, es cruda, es desordenada. Porque la verdad no llega a explicarte las cosas, llega a mostrarte lo que ya no puedes ignorar. Y no estás listo, nadie lo está. La verdad, cuando toca, no pide permiso, simplemente entra, y al hacerlo rompe lo que no es real. Lo real, en cambio, permanece. Pero para llegar a lo real, tienes que dejar caer las capas, las máscaras, las lealtades inconscientes, los deberías, las expectativas heredadas, las exigencias que no te pertenecen. Y eso duele, porque no solo estás soltando cosas, estás soltando versiones enteras de ti. Estás diciendo adiós a identidades que te protegieron, aunque te dolieran. Estás renunciando a lo que fuiste para darle paso a lo que eres. Ese es el camino de la individuación. Un camino que no se recorre hacia afuera, sino hacia el centro de tu alma. Un camino donde no buscas convertirte en alguien más, sino recordar quién eras antes de olvidarte. Y para eso necesitas coraje. Coraje para sostenerte en el limbo de no saber quién eres. Coraje para caminar entre ruinas. Coraje para no reconstruirte de inmediato, para no correr a buscar certezas,
para no llenar el vacío con lo mismo de siempre. Porque justo ahí, en ese punto donde no eres quien eras, pero aún no sabes quién serás, se está gestando tu verdadero renacer. No es estético, no es limpio, no es rápido, pero es real. Y cuando comienzas a habitar esa incomodidad sin huir, cuando te permites estar roto sin apresurarte a pegar los pedazos, cuando aceptas que no tienes todas las respuestas y aún así te abrazas en medio de la confusión, empieza la alquimia. Porque la individuación no es el resultado de una técnica, es el fruto de una sinceridad radical contigo mismo. Es decirte la verdad y tener la valentía de vivirla. Es dejar de vivir para complacer. Es dejar de ocultarte para ser querido. Es dejar de adaptarte a sistemas que silencian tu alma. Y en esa ruptura, en ese duelo de ti mismo, ocurre algo sutil, pero irreversible. Tu energía regresa. La energía que antes usabas para agradar, para evitar el rechazo, para encajar, para sostener vínculos falsos, para callarte, para cumplir, para fingir. Esa energía vuelve a ti y con ella vuelve tu creatividad, tu deseo real, tu voz interna, tu fuego, tu alma, y ahí comienza otra vida. Una vida menos perfecta, pero más auténtica, menos estructurada, pero más libre. Una vida donde ya no necesitas convencer a nadie, porque por fin te has convencido a ti mismo de que mereces ser tú. Así que si hoy te sientes roto, confundido, desorientado, si todo lo que antes tenía sentido hoy se siente lejano, si has perdido tus certezas, tus lugares seguros, tus referencias internas, no lo veas como una tragedia. Míralo como el portal, como el crujido sagrado que precede al renacer, porque el alma no grita. Pero cuando ya no puedes seguir ignorándola, hace que todo lo que no es real se rompa. Y aunque hoy duela, te prometo, esa ruptura es el acto más profundo de amor que el universo puede tener contigo, porque está quitándote todo lo que no eres, para que por fin comiences a ser. 5. Lo que aprendiste sin saber que aprendías. Nadie te dijo que estabas aprendiendo. Tú creías que solo estabas resistiendo, que estabas sobreviviendo, que estabas hundido en algo inútil, en algo injusto, en algo que no tenía ningún propósito. Pero el alma sí lo sabía. Ella sabía que mientras tú llorabas sin respuestas, se estaban sembrando raíces, que mientras tú sentías que te perdías, te estabas encontrando de una forma más profunda, y que mientras todo parecía oscuridad, en lo invisible se estaban forjando tus alas. Porque no todos los aprendizajes tienen nombre. Algunos no se entienden con la mente, no se escriben en diarios, no se comparten en frases motivacionales, no tienen forma, hasta que un día simplemente te das cuenta de que ya no eres el mismo, y no sabes cuándo ocurrió exactamente. No sabes en qué momento dejaste de temer lo que antes te paralizaba. No sabes cómo lograste levantarte esa última vez. No sabes de dónde salió la fuerza que te hizo seguir, pero ahí está en tu nueva forma de mirar. En la pausa antes de reaccionar, en el no que ahora puedes decir con serenidad, en la forma en que ya no te entregas entero por miedo a perder amor. Está en ti, en lo que eres ahora, en lo que has encarnado. Ese es el verdadero aprendizaje, el que no se grita, el que no se presume, el que no necesita validación, el que simplemente vive en tu sangre. Tú, sin saberlo, aprendiste a reconstruirte, a volver desde las cenizas, a caminar mientras sangrabas, a quedarte cuando el mundo se iba, a amarte, aunque no supieras cómo,
Aprendiste que la soledad no te mata, te revela, que la tristeza no te arruina, te conecta, que el silencio no es vacío, es presencia. Aprendiste que lo que más miedo te daba no era el dolor, era el vacío de sentido. Y descubriste que ese sentido no se encuentra afuera. No lo da una relación, ni un logro, ni una validación externa. Ese sentido solo nace de adentro, cuando te atreves a mirar tu propia oscuridad y no apartas la mirada. Aprendiste a leer tus emociones como mensajes, no como errores. Aprendiste que tu cuerpo te habla, que tu energía cambia cuando no estás donde deberías, que tu intuición siempre estuvo ahí, susurrando en medio del ruido. Y quizás lo más importante, aprendiste que no necesitas estar bien para estar despierto. No necesitas ser perfecto. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas sonreír todo el tiempo para tener valor. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Estar herido no te quita dignidad. Estar confundido no te quita sabiduría. Estar roto no te hace débil, te hace real. ¿Y sabes qué más aprendiste sin saberlo? A dejar de mendigar migajas, a soltar lo que ya no te sostiene, aunque te duela, a decir que no a lo que te lastima, aunque estés temblando, a elegirte, aun cuando elegirte signifique perder cosas, personas o caminos que amabas. Aprendiste que no todo lo que se pierde es pérdida, y que no todo lo que se queda merece quedarse. Aprendiste que el amor que no te ve no es amor, que quien no puede sostener tu dolor no puede sostener tu alma, que quien exige que seas pequeño para estar cómodo nunca fue hogar, fue jaula. Y también aprendiste, en lo más profundo, que tú puedes ser hogar para ti, que tú puedes volver a ti, que tú puedes cuidarte como nunca nadie lo hizo, que tú puedes, incluso en medio del miedo, sostener tu proceso con amor. Esa es la sabiduría que el alma escribe en secreto. Mientras tú crees que todo es caos, mientras tú crees que no estás avanzando, mientras tú piensas que solo estás sobreviviendo, el alma trabaja en las sombras, teje con hilos invisibles, moldea con silencios, forja con fuego y transforma con tiempo. Y ahora estás aquí, respirando, con más cicatrices, sí, pero también con más conciencia, con más verdad, con menos miedo a caerte, porque sabes que sabes levantarte. Y eso que ahora habita en ti, ese poder callado, ese brillo silencioso en la mirada, no te lo dio nadie. Lo encontraste en ti, en lo más hondo, cuando no quedaba nada. Eso es lo que aprendiste, sin manual, sin diploma, sin testigos, solo tú y tu alma. Y por eso nadie puede quitártelo. Porque lo aprendiste con tu sangre, con tus lágrimas, con tus noches vacías y tus amaneceres silenciosos. Así que no te subestimes, no minimices tu camino, no olvides lo que atravesaste, porque tu sabiduría no grita, pero vibra. Y esa vibración despierta a los que están listos para recordar también. 6. La sanación como acto de valentía silenciosa. Sanar. Una palabra tan usada y tan mal entendida. Muchos creen que sanar es volver a ser quien eras antes del dolor. Recuperar la alegría, la energía, la motivación. Cerrar la herida y seguir como si nada hubiera pasado. Pero eso no es sanar. Eso es volver a dormirse. Sanar en su forma más profunda no se trata de regresar al punto de partida. Se trata de convertirte en alguien que jamás había existido antes.
Una versión de ti que solo puede nacer después de haber tocado fondo, después de haberte caído 1000 veces, después de haberte mirado sin filtros y haberte sostenido, aunque nadie más lo hiciera. Porque sanar no es un proceso visible, no se mide con sonrisas ni se celebra con medallas. Sanar es un trabajo sagrado, que ocurre en silencio. Es ese momento en el que dejas de pelear con tu pasado. No porque lo apruebes, sino porque por fin lo comprendes. Porque entiendes que lo que ocurrió no fue para destruirte, sino para quebrantar todo lo que no era real en ti. Sanar es dejar de exigirle al mundo que repare lo que tú no has querido mirar. Es rendirte al hecho de que hay heridas que no se cierran con lógica, ni con terapia acelerada, ni con promesas espirituales vacías. Se cierran cuando dejas de evitarlas y decides sentarte con ellas, hasta que dejen de doler por ser negadas. Carl Jung decía que nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Y sanar es eso. Es iluminar tu sombra, no para deshacerte de ella, sino para integrarla, para darle un lugar, para mirarla con amor y decirle, ya no necesitas gritar, te estoy escuchando. Sanar es un acto de valentía invisible. Es levantarte en las mañanas con el corazón roto y aún así respirar profundo. Es caminar con heridas abiertas, pero caminar con dignidad. Es darte permiso de llorar cuando nadie lo espera. Es dejar de explicar tu proceso. Es dejar de justificar tu dolor. Es honrar tu historia sin reducirla a una narrativa decorativa. Sanar también es soltar, pero no desde la evasión, desde la comprensión. Soltar no es olvidar. Es dejar de cargar lo que ya no te pertenece. Es entender que hay vínculos que se rompen para que tu alma no se quiebre. Que hay personas que te abandonan para que tú aprendas a no abandonarte más. Sanar es dejar de necesitar que todo tenga sentido. Es hacer las paces con el misterio, con lo no dicho, con lo que nunca tuvo cierre. Porque el alma no necesita explicaciones, necesita presencia. Y sanar es eso, estar contigo, incluso cuando no entiendes lo que sientes. Acompañarte, incluso cuando no sabes cómo. Sostenerte, incluso cuando aún estás temblando. Sanar es elegirte cada día, aun cuando la vieja versión de ti quiera volver por costumbre. Es decirte, hoy me cuido, aunque no sepa cómo. Hoy me amo, aunque no me reconozca. Hoy permanezco, aunque me duela. Y ahí, en ese acto íntimo, sin aplausos, sin testigos, nace lo más sagrado, tu reconexión con el alma. Porque al final, sanar no es olvidar el dolor, es dejar de ser definido por él. Es permitirte vivir de nuevo, no desde el trauma, sino desde la sabiduría que el trauma dejó. Es amar de nuevo, pero sin perderte. Es abrirte de nuevo, pero con discernimiento. Es confiar de nuevo, pero sin ceguera. Es habitar tu presente, sin estar prisionero del pasado. Y eso solo lo logra quien ha tenido el coraje de pasar por el fuego y no ha huido. Quien ha mirado su abismo y no se ha despreciado. Quien ha llorado en silencio y aún así ha elegido vivir. Sanar no es un destino, es una práctica diaria, una decisión constante, una devoción contigo. Y no todos lo comprenden, pero los que lo han vivido lo saben. Sanar no es suave, pero es sagrado. Sanar no es rápido, pero es real. Sanar no es perfecto, pero es libre. Y tú, si estás aquí, si sigues, si respiras, es porque ya has empezado, ya estás sanando. Aunque no lo digas, aunque no lo sepas, aunque no lo sientas aún. Tu alma lo sabe. 7. ¿Cómo transformar tu dolor en luz interior?
Hay una etapa del proceso en la que, tras haber llorado, resistido, comprendido y sanado en silencio, algo cambia. Ya no es solo una herida, ya no es solo un pasado, ya no es solo una historia, es alquimia, el dolor que antes te quebraba. Ahora te revela. Y eso ocurre no porque el dolor haya desaparecido, sino porque tú has cambiado la forma de habitarlo. Ya no lo cargas como víctima, lo portas como testigo. Ya no lo escondes con vergüenza, lo ofreces como sabiduría. Ya no te avergüenza haber caído, porque sabes que el suelo fue tu maestro más honesto. Carl Jung decía que no basta con integrar la sombra, hay que convertirla en luz. Y eso no significa negarla, ni eliminarla, ni convertirte en una versión positiva de ti mismo. Convertir el dolor en luz es usar esa experiencia como guía, como fuego interno, como brújula espiritual. No para olvidar lo vivido, sino para vivir desde lo aprendido. Y para eso necesitas hacer algo sagrado, darle propósito a tu herida. El dolor solo se convierte en luz cuando se vuelve servicio, conciencia, presencia. Cuando lo que te rompió se transforma en el puente que te conecta con el alma de otros. Cuando lo que callaste se convierte en voz. Cuando lo que sufriste te vuelve más compasivo, más humilde, más humano. Ahí, en ese acto silencioso de transmutación, el dolor deja de ser peso y se vuelve poder. Pero no poder sobre otros, no poder para aparentar. Poder sobre ti, el tipo de poder que no grita, que no impone, que no manipula, sino que sostiene. Sostiene tus emociones sin negarlas. Sostiene tus relaciones sin perderte. Sostiene tus decisiones sin traicionarte. Sostiene tu alma en medio del caos. Eso es luz. Y esa luz no viene de haberlo entendido todo, sino de haber atravesado todo sin rendirte. Esa es la luz que vale, la que no se puede fingir, la que no se compra, la que no se aprende con palabras, sino con experiencias vividas en carne, lágrimas y alma. Tú la has sentido. Ese instante donde en medio del llanto algo se enciende. Una calma que no sabías que podías sentir. Una aceptación que no viene de rendirse, sino de reconocer que todo ha tenido un sentido. Incluso lo más doloroso. Ahí es donde ocurre la alquimia. Cuando el dolor ya no te empuja hacia el abismo, sino que se convierte en la antorcha que ilumina tu camino. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se transforma el dolor en luz? Primer paso: aceptar la herida como parte de ti. No puedes transformar lo que niegas. Mientras sigas rechazando tu historia, seguirás atrapado en ella. La integración comienza cuando dejas de decir, esto no debió pasarme. Y empiezas a preguntarte, ¿qué están haciendo de esto? Segundo paso: permitirte sentir sin resistencia. La luz no nace de evitar el dolor, nace de atravesarlo con conciencia. No como víctima, no como castigo, sino como quien cruza el fuego sabiendo que saldrá distinto del otro lado. Tercer paso: darle propósito al dolor. Tu dolor no es solo tuyo. Es una medicina que, cuando está lista, puede sanar a otros. No tienes que convertirte en terapeuta ni en guía. Solo tienes que vivir desde tu verdad, y esa vibración lo transforma todo. Cuarto paso: recordar que tú no eres tu herida. Eres el testigo que la atraviesa. Eres el alma que ha sobrevivido. Eres la conciencia que ha despertado. Eres el caminante que ha cruzado el fuego y ha elegido amar sin amargura. Esa elección, esa decisión radical de no endurecerte, de no cerrarte, de no convertirte en lo que te dañó,
es lo que te convierte en alquimista, porque transformar el dolor en luz no es solo sanar, es renacer, es expandirte, es vivir con un brillo que viene desde lo profundo, no un brillo que seduce, sino uno que guía. Y ahora que has llegado hasta aquí, que has cruzado tantos umbrales, que has llorado en lo secreto, que has sostenido tus noches oscuras con el alma desnuda, ahora puedes comenzar a ofrecer esa luz. No tienes que gritarla, ni mostrarla, solo vivirla, caminar con ella, hablar desde ella, elegir desde ella, porque lo que antes era tu cárcel, hoy es tu fortaleza. Y lo que antes parecía el final, hoy sabes que fue tu origen. Ahora lo sabes, el dolor no fue el final, fue el umbral, la grieta por donde entró la luz, el crujido que te devolvió el alma. El maestro que llegó disfrazado de pérdida. No estabas fallando, estabas despertando. Y despertar en este mundo que idolatra la distracción es un acto revolucionario. Porque mientras otros huyen de su sombra, tú la miraste de frente. Mientras otros buscan anestesia, tú elegiste sentir. Mientras otros viven hacia afuera, tú emprendiste el viaje más desafiante, el regreso hacia ti. Y eso, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, aunque lo hayas hecho en la más absoluta soledad, es poder, el verdadero poder, ese que no domina, sino que alumbra, ese que no aplasta, sino que sostiene, ese que no busca validación porque ya se ha validado a sí mismo en el fuego del alma. Tú cruzaste por ese fuego y no saliste igual, ni más fuerte, ni más sabio. Saliste más verdadero, más consciente, más tú. Tal vez aún estás en medio del camino. Tal vez aún duele. Tal vez hay días donde olvidas todo lo que has aprendido. Está bien, esto no es una línea recta. Esto es una espiral, un ciclo, un proceso sagrado. Y cada paso, incluso los que parecen retrocesos, es parte del despertar. Así que no tengas prisa. No te exijas estar listo. No te compares. Tu alma no necesita que llegues a ninguna parte. Solo necesita que te quedes con ella. Que la acompañes. Que no la abandones de nuevo. Que no la silencies por miedo a incomodar. Porque ahora sabes algo que jamás podrás olvidar. Tu dolor era el portal. Tu vacío era el templo. Y tú siempre fuiste la medicina. Tu historia importa. Tu sombra importa. Tu sanación importa. Porque cada alma que despierta ilumina a otras sin siquiera intentarlo. Así que vive, pero no como antes. Vive desde lo que has recordado, desde lo que has sentido, desde lo que has transmutado. Y cuando el mundo vuelva a doler, porque lo hará, cuando la herida vuelva a abrirse, porque es parte del camino, vuelve a ti, vuelve al silencio, vuelve al alma, porque ahí está todo. Si este viaje resonó contigo, si sentiste que cada palabra tocaba algo que ya vivías en silencio, entonces no te vayas sin dejar algo encendido. Suscríbete a este canal, Alquimia del Alma, no por algoritmos, sino por ti, por tu alma que está pidiendo verdad, profundidad y conciencia. Comparte este mensaje con alguien que esté despertando, no con cualquiera, con alguien que sientas que aún se está reconstruyendo en silencio. Y recuerda, la verdadera sanación no es lucir bien, es serte fiel. Gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo viaje.